Ahora bien, ¿qué hacemos una vez que empezamos a tener stock? ¿O qué hacemos si hoy ya tenemos un stock? Si alguno de los que está escuchando en este momento tiene un stock ya acumulado, lo tiene ahí paradito en un costado y no supo nunca qué hacer. Bueno, ¿de qué manera estructuramos ese stock que vamos generando? En primera instancia, lo primero que tenemos que tener siempre es un fondo de reserva. Ahí vamos a buscar tener ese fondo de reserva invertido en algún tipo de inversión de muy bajo riesgo, seguramente los que se llaman de renta fija, con el mero objetivo de tener altos niveles de liquidez, de que el dinero esté disponible en cuanto lo necesitemos. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro fondo de reserva, es el dinero que vamos a ir a buscar si nos encontramos en el camino de nuestro año con alguna eventualidad que no tuvimos previsto y tenemos que salir a arreglar un caño en el departamento, tenemos que salir a pagar algo que se nos rompió, de repente pinchamos la goma de un auto, bueno, esas cosas que nos pasan a todos en la diaria se cubren con ese fondo de reserva. ¿Sí? Ese fondo de reserva se constituye y en la medida que no se usa, la idea es tenerlo en un instrumento de bajo riesgo, pero que vaya generando rentabilidad. En el momento que necesitamos utilizar ese dinero, sacamos. Y cuando sacamos, lo ideal es reponer para que el monto de ese fondo de reserva se mantenga constante en el tiempo. Una vez que tenemos constituido nuestro fondo de reserva, que se calcula para alguien muy arriesgado medio mes de ingresos, para alguien más bien conservador o muy conservador, el extremo del otro lado está entre 2 y 3 meses de ingresos. ¿Sí? Eso depende mucho de también la economía personal. Alguien que vive solo y con sus padres, por ahí no necesita tener un fondo de reserva tan grande. Alguien que es el principal sostén del hogar y tiene hijos y tiene un auto y además alquila, bueno, quizás ahí tiene sentido tener un fondo de reserva quizás un poco más grande. Pero una vez que tengamos ese fondo de reserva constituido, vamos a empezar a trabajar en otras dos variables dentro de lo que tiene que ver con el manejo del stock y que tiene que ver con las inversiones, que es buscar cobertura de las variables del mercado. Hoy en el mercado argentino las grandes variables son el IPC o la inflación que hablábamos antes y por supuesto la devaluación respecto a la moneda dura que tenemos de referencia, que es el dólar. Entonces vamos a buscar instrumentos que nos den cobertura o que le den cobertura a nuestro capital de esas variables que constantemente están cambiando en el tiempo. Y por el otro lado, trataremos de buscar para aquellos objetivos, quizás más de largo plazo, inversiones que estén atadas directamente al dólar, ¿sí? Lo que se llaman inversiones dólar. Una vez que constituimos esa estructura, que es la que nos va a permitir ir alcanzando nuestros objetivos de mediano y largo plazo, ¿sí? Recién ahí vamos a empezar a tomar riesgos. Recién ahí vamos a empezar a arriesgar parte de nuestro capital en algún otro tipo de negocio o en algún otro tipo de inversión, sabiendo que ese dinero lo podemos perder en el camino. ¿Sí? No tiene sentido tomar riesgo, no tiene sentido abrirnos a la posibilidad de perder dinero si antes no tenemos el dinero suficiente para cumplir nuestros objetivos. Parece algo súper lógico, pero en este afán moderno de buscar rentabilidades exorbitantes en el cortísimo plazo, a veces tomamos riesgo en exceso y ya hemos vivido varias experiencias de compañías que se funden, compañías que desaparecen, compañías que prometen grandes rentabilidades y que de repente esas rentabilidades dejan de existir. Y gente que acumuló un dinero, acumuló un stock y que por no estar bien asesorada en el momento de la inversión, tomó malas decisiones y tiene que empezar a construir de nuevo, ¿no? Volvemos en esta línea que vemos dibujada ahí, volvemos hacia atrás y tenemos que empezar a caminar hacia adelante de nuevo. Entonces, hay que ser muy estratégicos desde el momento de la constitución de nuestro fondo de reserva, cómo vamos a buscar instrumentos de cobertura, cómo vamos a acumular dinero de manera inteligente para nuestros objetivos y recién después, si nos sobra dinero, empezar a tomar algo de riesgo. ¿Sí? Siempre riesgo de manera controlada. Cuando uno toma riesgo de manera controlada, le baja el riesgo a ese tipo de inversión.